nos vote, ¿no? Les digo, muchas veces a mí me tocó como Ministerio Público que gentes que tenían, que se manejaban como primodelincuentes y que la cantidad era mínima, yo se supone que pues no los podía detener, ¿no? Entonces le daba uno su oficio a la persona porque era para consumo personal y le daba uno su oficio para que fuera al centro de salud y lo entregara y viniera a regresar el oficio, ¿no? Para que supuestamente le dieran atención médica, cuando resulta que pues nunca lo agarraba, ¿no? O sea, nunca quedaba sentado, eso. Y después resulta que ya cuando platicando con otros ministerios públicos, pues a lo mejor el cuate daba como 25 vueltas, ¿no? Entonces, pues perdíamos capacidad, ¿no? O sea, no tenemos la capacidad técnica. Bueno, entonces déjenme darle, porque ya está su siguiente profesor, está aquí en sala, déjenme darle inicio y pues quedamos en eso, ¿no? O sea, estamos por concluido, ya se nos acabó el tiempo y y seguimos checando, o sea, ahora sí ya vámonos a lo que es la audiencia, lo que nos falta por cubrir de la audiencia inicial, lo manejamos en la siguiente sesión. Uh-huh. ¿Alguna duda, comentario rápido? Pues nada, para mí, yo quería comentar algo de que están manejando ya y quieren implementar también en México como especie de reparación del daño, la mediación, conciliación y justicia restaurativa. Uh-huh. Porque pues al parecer en todos los países centroamericanos, latinoamericanos padecen lo mismo que en México, la sobrepoblación en la carcelaria. Entonces, uh-huh, esto a mí me parece muy interesante, pero también le falta mucho camino por recorrer a México para llegar a una situación como la que plantean ya en otros países. Pues sí, desgraciadamente estamos lejos, ¿no? Todavía muy lejos de llegar a esos niveles, digamos, que manejan, por ejemplo, no sé, que maneja Chile, que maneja Argentina, ¿no? O sea, ellos estamos tomando en cuenta que pues llegaron muchas gentes refugiados, ¿no? Por las guerras y todo, que llegaron de Europa con otra mentalidad y eso pues modificó el sistema, ¿no? Entonces, pero pues bueno, seguimos ahí en la lucha, ¿no? O sea, pretendamos el cambio, que algún día lleguemos a buen puerto. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Quedamos pendientes para la siguiente sesión y pues bueno, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego, doctor, muchas gracias. ¿Qué tal, abogados? Buenas tardes, vamos a continuar. Estábamos viendo la sesión pasada, la parte de lo que eran las excepciones y defensas. Terminamos de ver la parte de la reconvención, más bien terminamos de ver reconvención y vamos a ver su escrito de excepciones y defensas que tenemos que estar revisando y ver concretamente a qué se van a referir. ¿Por qué? Porque pues justamente es importante para el juicio civil que nosotros tengamos estos datos. ¿Son obligatorios? Pues sí, son obligatorios porque los marca la ley realmente, ¿vale? Entonces, miren, aquí está, ¿se acuerdan lo que habíamos visto de las excepciones y defensas? Lo voy a regresar para que lo tengamos desde el fundamento legal. Y entonces, bueno, dice fundamento legal de las excepciones procesales, es el juicio ordinario civil, ¿no? Y aquí tienen ustedes dónde vamos a ubicar las excepciones procesales, ¿vale? Que en este caso, para Ciudad de México, es el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles. De ahí habíamos visto cuáles son las excepciones que se van a establecer, que pueden ser cosa juzgada, que puede ser litipendencia, pero bueno, ¿qué pasa si en mi escrito no presento o no llevo a cabo estos puntos? Bueno, lo que vamos a iniciar, lo que vamos a ver en esta parte es que tenemos, acuérdense, las excepciones doctrinales y las excepciones. A ver, tengan cuidado ahí con sus micrófonos, por favor. Vamos a tener que ver excepciones doctrinales y excepciones derivadas
del Código Civil, ¿sale? Ahí estaba. Entonces, esas son mis excepciones doctrinales. ¿Cómo las voy a ver? Ahora, tenemos que ver, vamos a ver el escrito de excepciones y defensas. De esto, le van a dar vista a la parte actora para que manifieste lo que considere, más bien que dé contestación a las excepciones y defensas, y en su caso rinda pruebas. ¿Vale? Y justo ahorita vamos a ver cómo se hace ese escrito. Entonces, ya tenemos nuestras excepciones, y ahorita voy a dejar de compartirles esta pantalla, y nos vamos al escrito, a los escritos de Word. Acá está. Porque de las excepciones les digo que presente mi demandado, a nosotros como parte actora nos van a dar vista para que manifestemos lo que a su derecho corresponde, ¿no? Entonces, bueno, miren, rubro, ahí está, Miranda Aguilar contra Fernando Alcántara, juicio ordinario civil reivindicatorio, contestación, excepciones y defensas, número de expediente y el juez al que corresponde, ¿no? Al que ya es competente en esta parte. Que en este acto vengo a dar contestación a las excepciones y defensas en los siguientes términos. Entonces, aquí nosotros tenemos que ordenarlas, no podemos cambiar el orden de las excepciones y defensas, se tienen que llevar a cabo, aquí está, entonces vamos a numerarlas y ponemos la excepción que invocó el demandado. Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ponemos la excepción que invocó el demandado para que la contestemos. Entonces, solo el nombre, no es necesario que transcriban lo que pusieron, solamente el nombre de la excepción y su momento. Para este caso, ¿qué vamos a decir? Pues esta excepción no debe tomarse en consideración, ya que como lo he venido manifestando, soy el legítimo propietario del inmueble, soy el legítimo propietario, del terreno y construcción, lo que ha quedado debidamente acreditado con el instrumento notarial que ya obra en autos como anexo 1. Y entonces, a partir de eso, pues es como les digo que vamos a utilizar y podemos utilizar las mismas pruebas que ya habíamos presentado nosotros en los hechos, los que habíamos anunciado. Acuérdense que siempre tienen que anunciar pruebas en los hechos y que esas mismas pruebas las podemos utilizar para mis excepciones y defensas si digamos como demandados, y cuando nos dan vista como actores de estas excepciones y defensas, pues también las vamos a utilizar, es válido. Ahora, sine actio agis, número 2, sine actio agis, dice, como ha quedado de manifiesto, el suscrito tiene todo el derecho a demandar la reivindicación del inmueble, ¿sale? Entonces, ahí está en esta parte que estamos dando un argumento breve, pero que estamos diciendo no la tomes en consideración, pues, porque el demandado, pues tal cual, no cubre los requisitos que nosotros le estamos presentando como parte actora para acreditar el juicio y para acreditar mi legal posesión y propiedad, ¿no? Ahora, en el número 3, que es la excepción de cosa juzgada. La excepción de cosa juzgada me dice, como es de observarse, la documental ofrecida no cumple con los requisitos de ley, ¿no? Ya que el artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en la entidad, señala que además de la copia certificada de la sentencia, debió de haber agregado el auto que la declara ejecutorial. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Pues hay que ponernos a leer los requisitos que nos marca el Código de Procedimientos Civiles para lo que me están invocando, para lo que está invocando mi parte contraria. No nada más es de que lo inventemos y digamos que no le deben de hacer caso, no. Acuérdense que si él invocó una excepción de cosa juzgada, entonces me pongo a leer lo que dice esa excepción en el código y veo que las excepciones que se manifiestan procesales traen requisitos específicos. Y entonces esos requisitos específicos, pues justamente se tienen que cumplir como dice la ley. Entonces por eso yo estoy dando contestación en este ejemplo
con el artículo 42, porque el artículo 42 me dice, la sola sentencia no te basta, tienes que traerme un auto que declare ejecutoriado, es decir, que ya concluyó, porque qué tal si me traes una sentencia, pero está en apelación, está en amparo, pues ahí no se ha podido resolver todavía, entonces no me puedes alegar y no me puedes traer algo que no ha sido cosa juzgada como tal, ¿no? Entonces por eso les digo, hay que revisar siempre lo que dice el código. Ahora, viene la siguiente, las otras dos excepciones que les había puesto de ejemplo de lo que es la parte de la excepción derivada del Código Civil. Excepción derivada del Código Civil me dice del artículo 1135 y del 1151. Estoy utilizando el mismo argumento porque los dos van de la mano. Por eso lo estoy utilizando. Y entonces les puse, no le asiste el derecho al demandado. ¿Cómo pretende hacer valer? Ya que el único dueño y propietario es el suscrito, aunado a que solo se limita a presentar copias certificadas de la sentencia y no así copia certificada del auto que la declara ejecutoria. Entonces, no me puedes hacer valer un artículo del Código Civil donde dice que hay propiedad cuando no cumple los requisitos. ¿Sí? Entonces, por eso es de que puedo enlazar aquí el argumento de la 4 y la 5, lo enlazo con el argumento que se dio a la contestación de la excepción número 3. Entonces, vean que no es que hagan muchas hojas y que pongan a veces, pues como decimos luego, tanta paja. El punto es poner las cosas concretas que nos van a servir. Obviamente, en una contestación de demanda, obviamente en un escrito inicial de demanda, pues sí, ¿no? Ahí sí tenemos que argumentarle más, sobre todo para hacer los anuncios de prueba que tenemos que llevar a cabo y poder cumplir como debe de ser. Hacer mi argumento de defensa, mi anuncio de pruebas, y esas pruebas más adelante me van a servir. Acuérdense que estamos viendo las etapas de juicio ordinario. Entonces, las etapas de juicio ordinario las vemos por separado, no las vemos en el mismo escrito. ¿Sí? Entonces, ahí ese sería mi escrito de la contestación a las excepciones y defensas, y luego lo cerramos con, por lo anteriormente expuesto, usted se juez, atentamente pido se sirva único, tenerlo por presentados en términos del presente escrito. O sea, ya, no hay más, no le voy a pedir otra cosa, y siempre va a llevar protesto lo necesario y el nombre de la persona, que en este caso es el actor. Él es el que lo va a manifestar. Entonces, mire, voy a bajar el porcentaje del archivo, de la hoja, para que se vea bien, para que vean toda completa. Y ahí está, ¿no? Entonces, el rubro, proemio, y empezamos a contestar las excepciones, como, más bien en el mismo orden en que fueron planteadas, y dando nuestros argumentos y aportando pruebas a lo que consideremos que tengamos que aportar. ¿Sí? Entonces, ahí está. Incluso en una excepción y defensa, una contestación a las excepciones y defensas, si ustedes encuentran alguna tesis por parte de la Corte, la pueden invocar también. También es válido que ahí lo pongamos, pero acuérdense que no nada más es copiar y pegar, sino dar nuestro argumento. ¿Puedes subir un poquito la página, por favor? ¿A dónde? ¿Acá? Gracias. Entonces les digo, hay que ir justamente dando contestación, utilizando las mismas pruebas que ya habíamos utilizado. No pueden aportarle más cosas, o sea, ustedes no les pueden agregar cosas nuevas a lo que ya ustedes dijeron en su escrito de contestación de demanda. O en su escrito, más bien en el escrito inicial, perdón, ahí. Ustedes ya no le pueden agregar más cosas. O sea, si ustedes ya dijeron es un reivindicatorio, yo soy el dueño, allí está mi escritura notarial, aquí está esto, ya no pueden alegar cosas nuevas, a menos de que sigan las reglas de una prueba o de un argumento supervenido. De ahí en fuera simplemente limítense a contestar las excepciones y defensas utilizando
los mismos argumentos que dieron ustedes en su contestación de demanda, en su escrito inicial. ¿Por qué? Pues porque lo van a seguir fortaleciendo. O sea, lo que yo ya dije en el escrito inicial de demanda, lo van a fortalecer aquí. Nuevamente. ¿Vale? Entonces, por eso les digo, por eso dice allí la ley que es darle vista a la parte contraria, o sea, en este caso a la parte actora, para que dé contestación a estas excepciones y defensas y en su momento presente pruebas si fuera el caso. Si fuera el caso necesario de presentarlas, ¿eh? Y les digo, si quieren ustedes y encuentran alguna tesis que haya emitido la Corte y que les vaya a funcionar, lo pueden hacer, no hay mayor problema, la pueden poner ahí. ¿Vale? Entonces, ese es el escrito de ofrecimiento de pruebas, perdón, de contestación a las excepciones y defensas. Aguas aquí. Este escrito de contestación a las excepciones y defensas lo van a hacer en materia civil, en materia mercantil y en materia familiar. O sea, en todos les van a dar vista, ya sean procesos escritos o ya sean procesos orales. Les van a dar vista para que contesten estas excepciones y defensas. ¿Vale? No es exclusivo de juicio ordinario civil. Por eso les digo, es más fácil conocer todas las etapas de juicio ordinario civil y después nos vamos dando cuenta cuáles se replican en el mismo sentido de los demás procesos. Entonces, este escrito de contestación, excepciones y defensas, ustedes lo van a ver y lo van a aplicar y lo van a tener que llevar a cabo en juicios escritos y en juicios de oralidad, civil, familiar, mercantil. ¿Vale? Ahí está entonces estas excepciones y cómo cerramos nuestro escrito. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? ¿De excepciones y defensas? Yo sí tengo una duda. ¿Siempre vamos a poner lo que puso al principio que está en latín? ¿Cuál? Eso, plus petitio, in actio eis, eso. Eso, pronúncialo bien, como les dije que se pronunciaba. Ya se los di la vez pasada. ¿Cómo se pronuncia? Ya lo quitó. A ver si lo puede poner otra vez. Pues ya tuvimos la sesión pasada. A ver, acuérdese. ¿Cómo es? Plus petitio. ¿Y qué les dije respecto? ¿Mandé? Plus petitio, dice. ¿Y la otra? Sine actio egis. Agis. Agis. No le anden cambiando. Miren, es muy fácil en cualquier idioma. Lo que ustedes no sepan pronunciar, no le agreguen de su cosecha. Lo pronuncian como está escrito. Así tal cual. No le quieran decir que, yo le veo cara de inglés, lo va a tratar de pronunciar. No, así como está escrito, ustedes lo pronuncian. Ahora, les dije, vean cómo no me ponen atención, nada más me tiran a loca. Les dije, de las excepciones y defensas. El fundamento, ahí está, son excepciones procesales. Las que estén contenidas en las excepciones procesales, que son las mismas en todos los códigos, ustedes van a tener que analizar. Si les sirve alguna de ellas, la van a invocar. Si no les sirve alguna de ellas como parte demandada, entonces no la pongan, ¿vale? No es obligatorio también ver o intentar ver si cuadro alguna de estas excepciones. No siempre son. Ahora, si no siempre son, entonces vamos a tener las excepciones doctrinales o las excepciones derivadas, ¿vale? Del Código Civil. Que para eso ustedes tienen que darle lectura y tienen que conocer tal cual su Código Civil correspondiente a su entidad. Ahora, les dije, la parte de lo que es las excepciones doctrinales que yo les estoy poniendo aquí, les dije, no son las únicas. No se casen con ellas. Yo se las pongo de ejemplo. Pero si ustedes se ponen a buscar, si ustedes de hecho le ponen así excepciones
excepciones en internet, si ustedes lo ponen, les va a salir un listado de más de 100 excepciones. Tienen que leerla y ver cuál es la que más se adecua a su caso concreto, a su defensa. Yo les puse estas porque son las que más se llegan a ocupar, pero les insisto, no son las únicas y no es obligatorio ponerlas. Hay muchas más. ¿Vale? Y las excepciones derivadas del Código Civil, les digo, son aquellas de los artículos que nosotros vayamos a leer y que en su momento podemos invocar. ¿Vale? Entonces tenemos sine actio agis, lus petitio, tenemos oscuridad en la demanda y les digo muchas más que ustedes pueden encontrar en la parte de ya buscándolas que ustedes puedan conseguir. ¿Vale? Entonces es eso, y lo que vimos es que... limitación de... ¿Mande? ¿Me escucha, profesora? ¿Existe una limitación de excepciones doctrinales dentro de un documento o solo las que estén correlacionadas? Las que quiera poner. Mínimo una, eso sí, mínimo una debe de poner porque la ley nos obliga, en términos de la estructura que ya habíamos visto, que tienen que abrir capítulo de excepciones y defensas. Entonces, por lo menos una. ¿Quiere poner más? Ponga las que se le adecúen. Yo he visto contestación de demandas en su capítulo de excepciones que han invocado 80 excepciones. Y a y cada una de las 80 les tenemos que dar respuesta. Entonces, no hay un límite, no hay de mínimo tantas, máximo tantas, no. Las que le vayan a adecuar a su defensa. Pues no hay un máximo. Karina, ¿qué pasó? Profesora, es que creo que lo que la compañera quiso decir es que si necesariamente se tenía que poner en latín o había una manera de ponerlo en español o en castellano. Pónganse a buscar la traducción y ponen la traducción si esa es la que quieren poner. No hay mayor problema. Ah, ok, pero aquí, se puede, no hay problema. Mándeme. No hay problema que se ponga en traducido, pues. No, nada más que no sean burros como muchos y pongan duplicado, porque hay unos que ponen sine actio agis número 1. Número 2, falta de acción y de derecho. Número 3, plus petitio. Número 4, pidiendo en exceso. Ahí esto que les estoy poniendo es la traducción. Sine actio agis, falta de acción y sin derecho, pero si usted no quiere ponerle sine actio agis, le puede poner falta de acción y de derecho. No hay mayor problema. Ahí normalmente les digo, cuando ustedes buscan las excepciones, ahí les viene su traducción. Pueden poner ustedes su traducción y no el término en latín que lo están haciendo. Yo nada más lo que les digo es, no las vayan a duplicar, porque al final termina siendo lo mismo. Y, por ejemplo, a mí cuando me toca dar contestación a las excepciones y yo veo que alguien puso sine actio agis y luego puso falta de acción y sin derecho, le contesto la primera bien, la que haya puesto. Y luego la traducción o el latín que hayan puesto, que sé que es lo mismo, sí le pongo que se nota la falta de conocimiento de la parte contraria y que no se va a dar contestación toda vez que es la misma y que es su mera traducción. O sea, yo sí se los hago ver, se los hago notar, entonces no hagan eso ustedes. Si ustedes quieren poner el término en latín, pongan el término en latín, es correcto. Si ustedes dicen, yo no quiero poner el término en latín, yo quiero poner solo su traducción, pónganla y den su argumento, pero no anden haciendo duplicidades, porque ahí, les digo, es cuando se entera uno y cuando se da cuenta uno que, pues bueno, no saben o no tienen el conocimiento necesario porque están poniendo lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, como ustedes quieran, significado o el término en latín, pero eso sí, es importante abrir el capítulo de excepciones y defensas. Aquí no hay de que, es de que no encuentro ninguna excepción. A fuerza van a encontrar alguna excepción, siempre. Por eso les digo, si en dado caso ustedes no quieren una excepción doctrinal, váyanse al Código Civil. El Código Civil, revisan el capítulo correspondiente a lo que me están demandando y van a ver que sí encuentran la forma de poder dar contestación a este escrito inicial de demanda y obviamente también
en este caso a las excepciones doctrinales. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ley es general, abstracta e impersonal. Entonces la ley está hecha para todos, nada más tenemos que buscar el artículo que nos vaya a funcionar, ¿no? Para poderlo realizar, ¿sale? ¿Algo más de excepciones y defensas? Si no, ya para ver la siguiente parte. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente punto y, bueno, ya habíamos visto reconvención, de hecho ya tengo aquí anotado que ya habíamos visto la reconvención, entonces nos quedaba dar el escrito de contestación de demanda, perdón, el escrito para dar contestación a excepciones y defensas. Y ahora vamos a ver la siguiente. Miren, este cuadro ya se los había yo puesto al inicio, ¿se acuerdan? Este cuadro en el cual decía justamente que tenemos nosotros que llevar un orden y que estamos fase postulatoria, fase probatoria, ¿no? O sea, ahí déjenme sacar mi puntero. Y entonces dice fase postulatoria, presentación de la demanda. La presentación de la demanda lleva nuestro anuncio de pruebas en los hechos. Después podíamos caer en un autoadmisorio o un auto de prevención. O bien nos podía, si es prevención, lo contestábamos y era admisión o desechamiento, ¿vale? Luego, la parte de lo que es el emplazamiento, luego viene la contestación de demanda, la contestación de demanda con su anuncio de pruebas en los hechos también, y se le da vista al actor para las excepciones y defensas, es decir, el escrito que acabamos de ver. Después de ahí, ya que se llevó a cabo este escrito de la vista de excepciones y defensas, nos van a señalar una audiencia. Esta audiencia es con la finalidad de que nos citen a las partes y podamos llegar a un arreglo, o sea, a un convenio. Acuérdense que el convenio se equipara a sentencia, o sea, es lo mismo. Ambos dan por terminado el proceso y la diferencia de una sentencia a un convenio es que en el convenio las partes decidieron arreglarse y ellos propusieron las posibles soluciones y se quedaron con la mejor. Y a partir de ahí se lleva a cabo este convenio. Este convenio, que si no es respetado por alguna de las partes, lo vamos a llevar a la ejecución. Igual, si en una sentencia no me respetó la parte que perdió la sentencia, igual la llevo a ejecución. Nada más que, ¿qué va a pasar? Me voy a saltar la fase probatoria. Si llego a convenio, me salto la fase probatoria y me salto la fase resolutiva porque ya no va a haber convenio y sentencia. El convenio la hace de sentencia. Y si en su momento no llegamos a algún arreglo y decimos las partes no queremos convenir, no hay ningún problema, y el juzgado nos dice aperturo en juicio ordinario civil, aperturo la fase probatoria, la etapa probatoria en la cual tienen que presentar ahora sí su escrito de ofrecimiento de pruebas, y para que su escrito de ofrecimiento de pruebas sea admitido, tuvieron que ver anunciados sus hechos en las pruebas. Si ustedes no anunciaron los hechos en las pruebas, se quedan sin pruebas. Pero yo puedo presentar mi escrito con pruebas, pues preséntalo. Te lo sellará el juzgado de recibido, pero en la admisión va a decir no se admiten porque no cumplen con los requisitos. Y el primer requisito era anunciar la prueba en los hechos del escrito inicial de demanda y en los hechos de la contestación de demanda. Por eso les estoy diciendo y les insisto tanto, anuncien pruebas. O sea, no nada más porque yo los quiero estar fastidiando, sino porque es un requisito de ley. Y si ustedes no lo hicieron acá, al rato van a andar llorando porque ya perdieron el juicio. Ya lo perdieron porque no van a poder desahogar pruebas para acreditar su dicho, que en este caso será la acción, si van por el actor, o la excepción, si van por parte demandada. Ahorita vamos a ver además cuáles son los requisitos que nos da la ley para el escrito de ofrecimiento de pruebas. ¿Qué pasó, Eugenia? Dígame. Tengo una duda. Usted me dijo que si se llega a un convenio, la ejecución del convenio, cuando no cumplen las partes y hay una ejecución de convenio, ¿tienen derecho al amparo o ya no tienen derecho al amparo?
el derecho no hay ningún problema, ese siempre lo van a usar, sea con sentencia o sea con convenio. Si usted abre la sección de ejecución porque no cumplieron el convenio como se había pactado, lo abre y quien se vaya a inconformar pues podrá utilizar los recursos que considere necesarios para indicar el por qué no está realizando. A lo mejor hubo alguna cuestión ahí que lo impidió, hubo alguna parte que a lo mejor cuando le notificaron que no hiciera, que manifestara el por qué no cumplía o alguna parte, pues no se hizo conforme a derecho, podrá ahí utilizar algún recurso. Entonces sí, o sea, no se le cierra la parte en esto. Ahora, si me dice, después del convenio me puedo inconformar por el convenio, no, ahí sí no, porque se entiende que las partes pactaron de buena fe el convenio. Ahí sí ya no me podría ir a un amparo o a una apelación, porque nadie lo obligó, él pactó, eso sí. Pero la siguiente parte, cuando yo ya quiera ejecutar, si la ejecución viene mal, si la ejecución se hizo viciada, ahí sí me puedo inconformar, eso sí. Ok, gracias. Entonces, ahora vamos a ver, les digo, la parte probatoria, la fase probatoria, que consta de, les digo, escrito de ofrecimiento de pruebas, la admisión del escrito de ofrecimiento de pruebas, más bien de sus pruebas, desahogo de pruebas y alegatos. Y de ahí ya nos vamos a la parte de lo que es la sentencia. Entonces, miren, vamos a empezar a ver. Entonces, etapa probatoria en el juicio ordinario civil. Aquí están los artículos importantes que hay que revisar, que ustedes tienen que tener presentes. Vienen muchos artículos en los códigos, pero con que ustedes se sepan estos, les va a ayudar, van a poder entender el por qué hay que cumplir con los requisitos que nos pide la ley. Sobre todo ahorita van a ver cuáles son los que les voy a decir, hay unos muy concretos para establecerlos, ¿no? Entonces, para el caso de Ciudad de México, aquí les puse, vienen por cada estado, ahorita me falta una lámina más para que vean los artículos correspondientes para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, anótenlo, los que lo estén anotando, y ahorita cambio la lámina. Bueno, entonces ahí están, les digo, estos artículos importantes de que me dice que, bueno, pues el juzgador tiene que llegar a la verdad, tendrá que allegarse de todos y cada uno de los puntos, de las pruebas que sean necesarias para que pues pueda cumplir con y pueda dictar en su momento una sentencia acorde a derecho. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a ver ahorita, ahí está, miren. El artículo 258, en este caso les digo de la Ciudad de México, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que me va a decir? Bueno, pues me dice que tal cual, cada una de las pruebas que yo presente
se tiene que referir a los puntos cuestionados. Ahorita que nos vayamos a Word, van a ver a qué se refiere cuando dice que se refiere a cada uno de los puntos cuestionados, porque te van a decir, ¿y cómo lo hago? Los puntos cuestionados están manifestados en la parte de lo que es su anuncio de pruebas, o sea, en sus propios hechos. Acuérdense que cada quien decide qué prueba presentar y qué prueba no presentar. O sea, eso nosotros lo analizamos a partir de ver cuál es la litis, qué vamos a demandar, cómo nos vamos a defender. O sea, eso lo analizamos y sabemos qué pruebas pedirle a las personas, ¿no? O sea, a eso se va a referir cuando dice que nosotros tenemos que ubicar y llevar a cabo todos estos puntos, ¿vale? Entonces, por eso es importante que los puntos cuestionados y que vaya en relación con lo que le estamos diciendo. Si yo le estoy diciendo, juez, incumplió el contrato, pues bueno, no le voy a presentar un acta de nacimiento, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver mi prueba para acreditar el cumplimiento del contrato con un acta de nacimiento. O sea, no tendríamos ahí que ver esta parte. Ahora, el número 2 me dice, las pruebas, el siguiente artículo, las pruebas deben ofrecerse expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se pretende demostrar. Y fíjense, aquí me dice, así como las razones por los que el oferente, o sea, el oferente de la prueba es el actor o el demandado, el oferente de la prueba estima que demostrará sus afirmaciones. Entonces, fíjense, nosotros vamos a presentar pruebas, ¿vale? O sea, nosotros ofertamos como tal la prueba. Y una vez que nosotros ofertamos esta prueba, aquí como ustedes lo ven, es que tiene relación con el hecho y que vamos a acreditar lo que estamos diciendo como actor o como demandado. Entonces, con esa prueba, ¿qué quieres acreditar? Pues con esa prueba acreditaré que el hoy demandado no ha cumplido con lo que se obligó. Entonces, si yo había puesto, puesto ahí, es que su señoría, el hoy demandado, se comprometió a hacerme pagos mensuales por la cantidad de 10,000 pesos. ¿Cómo voy a acreditar que de verdad no hizo pagos mensuales? ¿No? Si dijimos, bueno, se comprometió a realizar pagos mensuales a través de transferencias electrónicas. ¿Qué documento voy a exhibir? Voy a exhibir un estado de cuenta, porque ahí es donde se va a ver si hubo el depósito o no, la transferencia o no. Entonces, si yo presento mis estados de cuenta, con eso yo podré decir, ¿no? ¿Qué pretendo demostrar con esa prueba? Con esa prueba pretendo demostrar que no hubo depósito alguno. ¿Vale? Entonces, por eso tienen que pensar bien cuáles son las pruebas que van ustedes a anunciar en sus hechos para poder hacer este escrito de ofrecimiento de pruebas. Y tienen que cumplir con estos requisitos. ¿Cuál es el hecho? ¿Y cuál es el hecho? Es dónde mencioné esa prueba, dónde mencioné ese testigo, y luego, y lo digo, ahorita les digo que ahorita lo van a ver ahorita que nos vayamos a Word. Entonces, ¿y qué quiero acreditar con esa prueba? Tienen que explicársela al juez, brevemente, ¿eh? No es mucho, muy raro. Entonces, bueno, y aquí me dice, dame el domicilio de tus testigos. En anuncio de pruebas, solamente nosotros nos vamos, cuando los mencionamos en los hechos, ¿se acuerdan? En los hechos ponemos prueba que relaciono, al testigo de nombre tal, persona, ¿no? Que desde este momento anuncio como mi testigo. Y ya quedó, ¿vale? Entonces, ahí está. El anuncio de pruebas. Cuando hagamos nuestro escrito de ofrecimiento de pruebas, pues lo que va a suceder es que ya vamos a dar su domicilio. O sea, ustedes aprendan a que en escrito de anuncio de pruebas solamente damos un nombre. Y en escrito de ofrecimiento de pruebas damos nombre y domicilio de los testigos. Ahora, miren, esto está aquí. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se los puse? Es lo mismo,
nada más que por partes. Vean, revisen. Ya vieron entonces cómo aquí, si ustedes no cumplen con todo lo que hemos visto, por eso les digo, o sea, si ustedes no hacen su anuncio de pruebas, abogados ya perdieron el asunto. O sea, ya hicieron que su cliente perdiera. ¿Okay? Si no hicieron anuncio de pruebas. ¿Por qué? Porque al rato, ustedes pueden decir, pues me voy a la apelación si no me admitió mi prueba, me voy a apelar y pues me tendrán que resolver. Bueno, pero la sala de apelaciones, o sea, la sala, les va a decir tal cual, pues si no cumplieron con los requisitos, o sea, si no cumpliste con los requisitos, ¿cómo quieres que yo obligue al juez a admitirte una prueba que no cumpliste? O sea, que una prueba que no anunciaste, si vas como actor, o una prueba si vas como demandado. Y entonces la sala en su momento va a confirmar, o sea, lo peor es eso, ¿no? Que les va a confirmar que en efecto no cumplieron con los requisitos de ley y que está correcto que el juzgado les haya desechado. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque no se les dio la gana cumplir. Ahora, fíjense aquí. Hagan de cuenta. Ustedes dicen, no lo anuncié. ¿Está bien? No lo anunciaron. Se les olvidó. Y entonces resulta ser que el juzgado les admite la prueba. Y ustedes dicen, ya la hice. Se me olvidó y el propio juzgado me admitió la prueba, ¿no? Ya la hice. Ajá, ¿cómo no? ¿A quién traen atrás de ustedes? A su contrario. ¿Ustedes creen que su contrario, bueno, en el mejor de los casos que supiera, ¿no? También, porque luego hay unos que no saben. Suponiendo que su contrario sí sabe, ¿no? ¿Qué va a decir su contrario? ¿Va a aceptar que les admitan una prueba mal ofrecida? Mal anunciada y mal ofrecida, obviamente, ¿no? Pues no se las va a permitir. Y entonces, por ejemplo, a mí un día me tocó que mi contrario ofertó una prueba mal hecha, una prueba mal, tal cual. Y el juzgado no se dio cuenta y la admitió, ¿vale? Por una razón extraordinaria, yo no fui a la audiencia. Y no fui a la audiencia porque mi apoderado legal no se le dio la gana ir. Llegó tarde y pensó, son aquellas personas que creen que lo que les decimos es mentira, y decidió llegar a la hora que él quiso, pensando que el juzgado lo iba a aceptar cuando quisiera. ¿Ah? Llegó tarde, llegó cuando la audiencia ya había terminado. Bueno, nos esperamos al acuerdo de la admisión de pruebas y resulta ser que le admitieron una prueba que estaba incorrecta. Dije, bueno, está bien. Y ¿y qué es lo que hice? Que le dije al juez, tal cual, ¿no? Su señoría, tu prueba, la prueba número tal, marcada con el número tal, misma que fue admitida por acuerdo de fecha tal, no cumple con los requisitos de ley. Y le dije cuáles eran los artículos que no había cumplido. Y le dije, por lo cual en este acto solicito regularices el procedimiento y deseches la prueba. Tal cual, así. Le dieron vista a la parte a la parte contraria, a la demandada, le dieron vista a la parte demandada, y la parte demandada, pues manifestó que, así tal cual, si la prueba ya fue admitida, ya que se quede así. ¿Cómo que ya que se quede así? Claro que no. Y entonces, bueno, ya nos dio la vista a cada parte,
que es así lo que se debe de hacer. Y finalmente el juez dijo que en vía de regularización se desechaba la prueba por no cumplir con los requisitos que marca la ley. ¿Vale? Entonces ahí está. Por eso les digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre nosotros tenemos que cubrir que hayamos anunciado de manera correcta y que, pues tal cual, cuando lleguemos a nuestro ofrecimiento de pruebas, no haya problemas con ella. Y siempre revisen el acuerdo donde le admiten las pruebas a su contrario. No nada más revisen el de ustedes. Obviamente el de ustedes también lo tienen que revisar, pero también tienen que revisar el acuerdo admisorio de pruebas de su parte contraria. Normalmente los juzgados van a emitir un solo acuerdo donde involucren a las dos partes. Entonces va a empezar. Por lo que hace la prueba actora, a las pruebas de la parte actora, se admiten las siguientes. Y nos viene el listado de las pruebas que se nos admiten. Las que no se admiten y ya lo dejan hasta el final. ¿Ah? Luego, y por lo que hace a las pruebas de la parte demandada, se admiten las siguientes. Y ya bien. Entonces, y nos dice, en vía y preparación se señalan las tales horas para la primera audiencia, ¿no? Entonces, ahí ya bien. Por eso les digo, siempre revisen todo, no nada más váyanse a que si a mí me admitieron o no mi prueba, revisen las de su parte contraria. Y si hubo algún error, de inmediato manifiéstenlo. O sea, aquí lo interesante es dejar a su contrario sin pruebas. Yo no lo voy a dejar a llegar a mi contrario con las pruebas para que me eche a perder mi asunto, ¿no? Entonces, revisen siempre revisen sus escritos iniciales o su escrito de contestación, dependiendo por qué parte van, y de la de su contrario, ¿no? Siempre revisen. No se queden sin revisar, no se queden con que el juzgado cualquier cosa lo va a detectar, la verdad es que el juzgado no lo va a detectar. Si el juzgado, les digo, tiene tanto trabajo que a veces se le van las cosas. Hay otros juzgados que no, que en efecto sí revisan bien y pues ya, no hay mayor problema, ¿no? Pero sí revisen bien sus acuerdos de admisión de pruebas. ¿Qué pasó, Juan José? Dígame. ¿Hay alguna prueba que automáticamente sea desechada? O sea, como que siempre ese objeto o cosa o situación sea desechada, o todo está admitido. Para que no sea contraria a derecho. Ok, muchas gracias. Así lo dice la ley. No se admitirán las pruebas aquellas que sean contrarias al derecho, a la moral y a las buenas costumbres. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y qué es moral y qué son buenas costumbres? Dependiendo de cada uno de nosotros, ¿no? Muy controvertida esa parte, pero bueno, esa es la que dice que de plano no se admitirán. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Va a depender la moral de cada quien. Ahí es algo muy, muy controvertido. Pero de ahí en fuera, documentales, alguna pericial, alguna cuestión que de entrada nos digan que no, siempre y cuando no cubra con los requisitos previos que estamos viendo, no habrá mayor problema. ¿Vale? Entonces, miren, aquí está. Entonces, tienen que hacer su anuncio de pruebas y luego, para el caso de juicio ordinario civil, ustedes tienen que hacer su escrito de ofrecimiento de pruebas. ¿Vale? Entonces, estos requisitos van a llevarse a cabo y cómo los vamos a plantear. Bueno, ahorita voy a cambiar de archivo y nos vamos. Nada más déjenme poner. Miren, esta tabla es de los medios de prueba. ¿Por qué le puse aquí medios de prueba? Aquí dice medios de prueba. Y luego dice confesional, testimonial, documental, pericial, reconocimiento e inspección, fotografías, copias y todos aquellos elementos aportados por la ciencia. Bueno, ¿por qué? Muy sencillo. Se van a llamar medios de prueba a aquellos que apenas estoy ofertando. Y estas se van a convertir en pruebas cuando las vayamos a resolver. Esa es la diferencia. ¿Vale? Ahora, aquí ustedes tienen todos los fundamentos. Yo sé que ustedes me van a decir, oiga, pero es que en mi entidad hay otro tipo de pruebas. Sí, pero estas son las básicas. Cada entidad puede agregar una prueba diferente. Es válido. Ejemplo, en la declaración de parte. La declaración de parte yo no la puse aquí, porque no todas las entidades federativas lo tienen. Entonces, por eso nada más solo puse las que son más comunes.
Ya cuando ustedes litiguen en otros estados, pues tienen la obligación de revisar los códigos procesales y ver cuáles pruebas más, cuáles medios de pruebas más existen para ofertar, ¿vale? Ahora, en la parte de la documental, ustedes pueden ver que puse 2 artículos. En todas puse documentales, 2 artículos, y para todas las demás, la mayoría solamente tiene un solo artículo. Bueno, ¿por qué? Ahí les va. El primer artículo, en el caso de Ciudad de México, 327 es documental pública y la 334 es documental privada. Estado de México, 1.293 es documental pública y el 1.297 es documental privada. ¿Sale? Para Michoacán, igual el mismo orden, 424 documental pública, 433 documental privada. ¿Sale? Nuevo León, 287 documental pública y 297 la documental privada. Van en ese orden, por eso es de que justamente lo van a establecer. Y ahí les voy a pedir que ustedes lean los artículos. Yo les estoy dando el primero de cada una de sus entidades, pero ustedes revísenlo. No me voy a meter a explicar a qué se refiere cada prueba, porque eso es de procesal civil. Eso ustedes lo tienen que estar viendo en procesal civil. Aquí acuérdense que vemos la práctica de cómo hago mis escritos, cómo lo relaciono, cómo lo llevo a cabo, ¿vale? Entonces sí, chéquenlo y lean a qué se refieren las pruebas. Insisto, yo les estoy dando el primer artículo de cada uno y de ahí, pues todas las que les siguen a ustedes. Entonces, son muchos artículos. En algunos nada más luego nos ponen 2 artículos, a veces 3, a veces solo 1, pero bueno, pues hay que leerlo para conocerlo, ¿no? Y déjenme ver qué me preguntan me pusieron artículo 285 y luego me dice cuáles son las pruebas del reconocimiento. Que reconozcan alguna firma, que reconozcan algún documento. Luego hay gente que dice, no es cierto, yo no te reconozco ese documento. Bueno, cítalo para que reconozca la firma que está en este documento es suyo, ¿usted lo suscribió? No, que no. Pues entonces eso me da paso a una pericial, a ver si es cierto que tu firma no es, ¿no? O sea, reconóceme el contenido del documento, reconóceme tu nombre, tu firma. Si dice que no, les digo, eso nos da paso a una pericial, ¿no? En su momento, alguna parte. Entonces, a eso se refiere. El reconocimiento o inspección judicial, no lo tomen, no es para cualquier asunto. La verdad es que no es para cualquier asunto. Son muy pocos los asuntos en donde el juzgado les va a aceptar la prueba de inspección judicial o de reconocimiento. Son pocos los asuntos. Hay muchos que dicen, juez, es que quiero que vengas a ver que mis demandados, cuando yo les renté el departamento o la casa, yo se los renté limpio y les renté bien, y ahora me dejaron bien rayadas las paredes y las picaron y las golpearon. Entonces, ven a reconocerlo. Les va a decir que no. ¿Por qué? Porque no, el juzgado no tiene certeza alguna de que nosotros mismos lo hicimos o que realmente lo hizo el otro. Entonces realmente ahí sí les va a decir, no voy a trasladarme a ese lugar para reconocer algo que a mí no me consta. O sea, son cosas muy específicas. Y les digo, si es algún documento, ese documento se lleva allí directamente en juzgado. Le van a poner a la vista el documento y ahí le van a decir si lo reconoce o no en el juzgado. Maestra, esa se manejaría mucho el reconocimiento o inspección judicial en los pagarés. Sí, exactamente, también ahí es donde podemos pedir ese reconocimiento, pero por eso son sobre cosas muy específicas, no es sobre cualquiera. La verdad es que no la quiero poner. Ustedes lo pueden poner, o sea, hagan el ejercicio un día y digan, a ver, voy a poner y obviamente hay que dar la razón, y van a ver que les van a decir que no. Y les va a decir no porque no tiene razón de ser de la litis. Y ya, no pasa nada. Pero normalmente siempre lo hacemos sobre documentos y cuando están solicitando, por ejemplo, la cómoda división de un inmueble, ahí sí, cuando están diciendo, juez, necesito que, como se mandan a hacer planos, entonces va el arquitecto o el ingeniero civil, va el secretario de acuerdos y él es el que va a reconocer, justamente ahí es donde se menciona. Ahí sí reconocen el inmueble, de cómo va a quedar dividido.
pero es un juicio muy específico, muy especial. La mayoría, les digo, pagarés, contratos, algún convenio, ¿no? Entonces, esa es la parte. Y acuérdense que no confundan ustedes, por favor, las pruebas en materia civil con las pruebas en materia penal, porque son cosas diferentes, ¿vale? Vámonos al escrito. Ahorita estoy viendo que me están escribiendo, ahorita veo. Déjenme compartirles la pantalla de cómo vamos a hacer nuestro escrito de ofrecimiento de pruebas para que ustedes vayan viendo. Ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Déjenme ver que tengo que bajar. Aquí está. Acá está. ¿Vale? Entonces, ahorita les voy a explicar. Ahorita veo lo que me están escribiendo, espérenme tantito. Déjenme compartirles la pantalla y vamos viendo las cosas. Miren, aquí está. Dice ejemplo de ofrecimiento de pruebas en el juicio ordinario civil. ¿Vale? Esta forma de cómo ustedes van a ofrecer la prueba. Acuérdense que es por separado. Si el juicio ordinario civil tiene fase 1, como ya habíamos visto, la fase de fase probatoria, luego la fase de ofrecimiento de pruebas y luego la fase donde nos van a dictar sentencia, ¿no? O sea, lo dividimos en 3. Si ustedes me dicen, pero es que hay otros juicios donde desde el inicio abro ofrecimiento de pruebas, sí, pero son otros juicios, un especial hipotecario, un especial de desahucio o de arrendamiento, dependiendo el nombre. O sea, tienen que conocer las diversas estructuras, ¿vale? Pero aquí en juicio ordinario civil, pues es un escrito aparte. Entonces vamos a empezar a ver cómo es el escrito. Miren, aquí está. Y como siempre va a llevar el rubro. Miranda Aguilar Antonio contra Fernando Alcántara Martínez, juicio ordinario civil. Ofrecimiento de pruebas del demandado. ¿Vale? Voy a trabajar con el ofrecimiento de pruebas del demandado. Luego me dice, sé que el juez sexto de lo civil, ya acuérdense que ya para estas alturas, la realidad es que ya nosotros tenemos número de expediente y el número de juzgado que nos corresponde. La realidad, mis queridos abogados, es que desde que nosotros presentamos nuestro escrito inicial de demanda, al momento en que nos dan nuestro acuse, nosotros sabemos qué juzgado nos toca y qué número de expediente nos va a tocar. Miren, aquí tengo a la mano uno, no es civil, pero este es el que tengo a la mano. Presenté yo el viernes un escrito. Ahí está. Escrito inicial. Ahí dice escrito inicial de demanda en la Ciudad de México. Y es un juez familiar en turno. ¿Vale? No tenemos número de expediente. De juez de lo familiar presente. ¿Vale? Y escrito inicial. Ahí está. ¿Ese qué va a pasar? En la parte de atrás de la hoja no sellan. Miren, aquí están. Tengo 2 sellitos. Este es de la fecha nuevamente. Dice, recibido Tribunal Superior de Justicia el 29 de abril del 2022. ¿Vale? Oficialía de partes común para juzgados y salas. ¿Vale? Ahí está. Y la persona que nos recibió pues, puso ahí su nombre por cualquier cuestión. ¿Vale? Ahí está. Entonces, eso lo tenemos. Siempre ustedes revisan. Y luego de ahí, pues viene aquí Poder Judicial de la Ciudad de México. Dice que presenté 3 copias de traslado, un testimonio notarial, 8 actas del registro civil y en total de documentos, total de anexos 12. Ahí está, ¿vale? Y luego aquí en Ciudad de México estamos trabajando, no sé si en algunas otras entidades, estamos trabajando con código QR. Y aquí, al ladito, esto que está aquí, aquí ya tengo qué juzgado me tocó y qué número de expediente me tocó. O sea, por eso les digo, solo el primer escrito es el que no va a tener número de expediente y juzgado, ¿vale? Y a partir de que ya tenemos nuestro acuse, pues ya sabemos todos mis demás escritos a quién dirigir, ¿vale? Ya no hay pretexto para poner ese juez en turno, ya sabemos qué juez nos toca, ¿vale? Entonces, ahora, por eso es de que aquí ya está, ¿no? Por ahí si andaba alguien perdido de ¿por qué le puso expediente? Porque ya llevamos varios escritos con número de expediente. Entonces, bueno, ahí tenemos. Y mi proemio, que se acuerdan que el proemio cambia. Y me dice, Fernando Alcántara Martínez, con la personalidad que tengo debidamente acreditada en el expediente al rubro indicado, comparezco para exponer. Por medio del presente escrito, vengo a ofrecer
las siguientes pruebas de mi parte. Y vamos a empezar con la confesional. Ustedes pueden empezar con la prueba que ustedes quieran, ¿vale? Con la que ustedes quieran. Si ustedes quieren empezar con testimoniales, lo pueden hacer. Si ustedes quieren empezar con documentales, lo pueden hacer. Si quieren empezar con periciales, lo pueden hacer. No hay problema. La ley no nos dice a fuerza con tal logro. Es como ustedes quieran, ¿vale? Yo voy a iniciar con confesional. Ahí está, miren, mi prueba confesional. Y me dice, pruebas. Número 1, las tienen que numerar también, por favor. Número 1, la confesional. ¿De quién? De Antonio. Las confesionales solo se desahogan tanto por actor como por demandado. No hay más. ¿Vale? Aquellas personas que no pertenezcan a la litis serán testigos, pero no pueden ser, no pueden ser en su momento confesionales. Solamente quien confiesa es el actor, quien confiesa es el demandado, nada más. Y vean cómo la estoy poniendo. Bueno, dice la confesional de Antonio en su calidad de actor, en el principal, quien deberá resolver posiciones de forma personal y no por conducto de abogado, borrador o persona que legalmente le represente, al tenor de las posiciones que sean calificadas de legal, y que para el caso de no comparecer se le declarará confeso. Fíjense ahí, ahorita les explico qué significa todo lo que se pone ahí. Prueba que relaciono. Este párrafo 2, abogado, son los requisitos que vimos ahorita del artículo 291, que dice, dime con qué hechos lo vas a relacionar y qué pretendes acreditar, ¿vale? Entonces me dice, prueba que relaciono con los hechos de mi contestación de demanda, y con la cual, prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos, y con la cual acreditaré que Antonio sabía que hay prescripción a mi favor respecto de 83 metros cuadrados del bien inmueble. Eso es lo que quiero acreditar, que el actor ya sabía que soy dueño, ¿no? Que en este caso Fernando es dueño del inmueble. ¿Vale? Fíjense, dice aquí, en su calidad de actor, ahí se me fue, ahí está, en su calidad de actor, pueden poner el principal, no hay mayor problema, ¿no? Quien deberá absolver posiciones de forma personal. ¿Por qué ponemos de forma personal? Hay algunos que dicen, quiero poner de forma personalísima. ¿Lo puedo hacer? Sí, no hay ningún problema. Lo pueden poner personal o personalísimo, no hay problema. Y no por conducto de abogado. Fíjense ahí. ¿A quién a ustedes les conviene que se presente? ¿Al actor o su abogado que sí sabe? Y que sabe cómo contestar. Y sabe qué decir y qué no decir. Y que no se va a poner nervioso porque es su trabajo del diario. Entonces, ¿a quién me conviene que venga? A quien me conviene que venga es la persona, ¿no? No su abogado. Por eso ponemos de forma personal y no por conducto de abogado. Esa es una. Luego, también, no borrador. ¿Qué es eso de no borrador? Que luego hay gente, el actor o el demandado, y llegan a audiencia con un papelito y con notas, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Y así llegan, y entonces quieren consultar su papelito. Eso es el borrador. La ley no se los permite. ¿Por qué? Porque si tú eres actor o demandado, sabes y tienes conocimiento de ese acto jurídico, por lo tanto, no tienes por qué ver ninguna nota. ¿Vale? Nada, no tienen acceso a nada. Y luego me dice, o persona que legalmente le represente. Bueno, persona que legalmente le represente, ¿a qué se refiere? Bueno, que en su momento él pudo otorgar un poder y entonces decirle, ve tú a la audiencia, yo no voy. Llega esta persona con el poder notarial y puede él absolver las posiciones. Entonces, pero no queremos que venga nadie ajeno a él. Quiero que esta persona directamente venga porque eso es lo que quiere. Bueno, entonces, así lo vamos a poner, de forma personal y no por conducto de abogado, de borrador o persona que legalmente le represente. Aquí les aviso, para la confesional
Si yo soy la abogada de la parte actora, que en este caso es Antonio, a mí me van a decir, abogada, sálgase del juzgado. O váyase al pasillo o póngase atrás de su cliente. O sea, no se espanten cuando les digan así, porque luego es de, no, ¿por qué me vas a ir? Espérate, porque así es la ley, porque no pueden tener comunicación con nosotros los clientes para el desahogo de esa prueba, porque se entiende que tienen que ser espontáneos, que nosotros no los vamos a ayudar a responder. Por eso. Entonces, hay abogados, hay juzgados, perdón, que luego me dicen, se puede quedar aquí al lado, pero no se mueva, no ande haciendo señas, porque luego pues se pone de acuerdo la gente de que, oye, pues ¿qué crees? Que mira, si yo me quito los lentes, significa que vas a decir que no, ¿vale? Entonces, o sea, podemos empezar a decir cosas, por eso luego nos dicen no, o sea, se queda aquí, pero no se ande moviendo y no ande haciendo cosas. O en su momento nos dicen, póngase atrás de su cliente. O hay juzgados, me ha tocado juzgados que me dicen, sálgase del juzgado. Cuando termine la prueba, le hablamos. Y me sacan del juzgado. No hay ningún problema, o sea, la verdad es de que no se espanten, no se asusten, es algo normal. Y luego ya nada más estén atentos ahí a que alguien venga a avisarles. Normalmente le dicen al cliente, ya vaya a avisarle a su abogado que ya puede entrar. Y ahí va nuestro cliente y ya puede entrar. Ya nos metemos. ¿Vale? O hay veces que nos dice, váyase al archivo, ahí nos espera. Entonces ya nos sacan de esa área, nos mandan al archivo y ahí estamos esperando, ¿vale? Pero no intenten tener comunicación porque van a arruinar la prueba. Realmente es eso. Ahora, aquí lo que está en amarillo y en verde, les decía, son los requisitos que marca la ley. Dime con qué hechos lo relacionas. Entonces, la confesional siempre la vamos a relacionar con todos los hechos, ¿vale? Por eso le estoy poniendo con todos y cada uno de los hechos de mi contestación de demanda y con la cual acreditaré que Antonio sabía, ¿vale? Ahí está. Ahora, les voy a enseñar a hacer una prueba para que manden llamar a una persona moral, porque puede llegarles a suceder. Entonces, miren, vamos a ver. Confesional, aquí está. La confesional de la moral demandada, de nombre Editorial Mexicana, SADCB, por conducto de su apoderado legal. Ahí sí, porque una moral no tiene cuerpo, pero tiene quien la represente, que es un físico. Puede ser su representante legal o su apoderado legal. Pues aquí yo estoy poniendo por conducto de su apoderado legal o persona que acredite tener facultades para absolver posición, y quien deberá absolver de forma personal y no por conducto de abogado, borrador o persona que legalmente le represente al tenor de las posiciones que sean calificadas de legales, y que para el caso de no comparecer se le declarará confeso. Entonces, vean que esto es para una persona moral y me dice prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi demanda y con la cual acreditaré, y ya ponen ustedes lo que quieran acreditar. ¿Vale? Esto es para una persona moral. Ahora, les voy a enseñar cómo citamos a confesional a un tutor. Aquí está. La confesional de Ricardo, en su calidad de tutor y obviamente actor, obviamente. ¿Quién deberá absolver posiciones de forma personal y no por conducto de abogado, borrador o persona que legalmente le representa el tenor de las posiciones que sean calificadas legales? Porque relaciono con todos cada uno de los hechos de mi contestación. ¿Se dan cuenta que es prácticamente lo mismo? Nada más vamos cambiando a quién estoy citando. Si fuera el basea, aquí le quito tutor y le pongo el basea y queda igual, no hay mayor problema. ¿Vale? Ya teniendo esto, ustedes pueden citar a quien quieran a confesión. ¿Vale? Ahí está. Entonces, esas son las confesionales. Vamos con testimoniales. Aquí está, miren. Número 2. La testimonial a cargo de Carlos y Mariana. Personas que tienen su domicilio en lote 43, manzana 3 y lote 36, manzana 3. Prueba que relaciona con los hechos número 2, 5 y 7. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sacó el 2, el 5 y el 7? Bueno, porque ya lo debieron de haber anunciado en su escrito. Por eso les digo, tienen que tener, cuando hagan el escrito de ofrecimiento de pruebas, tienen que tener a la mano su escrito inicial de contestación de demanda y el documento en donde ustedes van a redactar. Para que entonces vayan viendo, tengo testimoniales, a ver de quién es, anótalos acá en el escrito de ofrecimiento. Las testimoniales
le pongo su nombre y digo, ok, estas testimoniales, ¿en qué hechos los mencioné a mis testigos? Lo mencioné en el hecho 2, en el hecho 5 y en el hecho 7. Entonces, eso es lo que van a poner acá. Lo que ustedes pusieron en su escrito de contestación o en su escrito inicial, nada más es jalar esa información a su escrito de ofrecimiento de prueba. Por eso tiene que estar bien hecho. Porque si no, ya les dije, se quedan sin prueba. Por más que ustedes digan, pero voy a poner mis pruebas, pues sí, pero se las van a desechar. Tal cual. Entonces, ahí está la testimonial del hecho número 2, 5 y 7. De la contestación de demanda, personas que presentaré el día y hora que su señoría señale para el desahogo y con la cual acreditaré que Antonio sabía que hay prescripción al pago. ¿Vale? Ahí está, esta testimonial. Vámonos a otra testimonial. Miren, ahí cambió. Si hay una reconvención, como lo habíamos visto, este es el ejemplo para la reconvención de una testimonial. Testimonial a cargo de Alberto y Gerardo, personas que tienen su domicilio en tal lugar. Prueba que relaciona con el hecho número 4 de la reconvención. O sea, cuando hay reconvención, también vamos a ofertar la prueba, vamos a hacer el mismo escrito y en ello vamos a ingresar todas nuestras pruebas. De la reconvención, personas que presentaré el día y hora y con dicha probanza acreditaré que Antonio sabía que hay prescripción al pago. ¿Sí? Prueba por prueba tienen que hacer. Sobre todo esto que diga prueba que relaciono con. Siempre lo tienen que hacer. Y se enumeran, las pruebas se enumeran, aquí voy en el número 3. Ahora vamos a ver las documentales. Bien, tenemos documental pública y privada. Documental pública. Consistente en la búsqueda que se realizó en el registro público de la propiedad respecto del bien inmueble ubicado en lote 45, bla, bla. Prueba que relaciona con el hecho número 2 y 4 de mi contestación de demanda y con la cual acreditaré, vean aquí no estoy diciendo que quiero acreditar la prescripción, con la cual acreditaré la correcta dimensión del inmueble en materia de la litis. ¿Vale? Entonces va a depender la prueba de lo que quiero acreditar. ¿Se acuerdan que en contestación de demanda habíamos puesto que no eran 240 metros, sino que eran 300, y que entonces no era el mismo inmueble? ¿Vale? Entonces, ahí está esta. Luego, la documental privada, consistente en contrato de compraventa entre Antonio en su calidad de vendedor y Fernando en su calidad de comprador, de fecha, me faltó, bueno, ahorita les digo, de fecha 5 de enero del 2000, respecto a 83 metros. Prueba que relaciona con todos y cada uno de los hechos de mi reconvención, si fuera el caso, y con la cual acreditaré que Antonio debe de ser condenado al otorgamiento y firma de la escritura respecto del bien inmueble en materia de la ley. ¿Se dan cuenta? Si es que hubiera reconvención, claro. Y lo que yo acredito es que ya sabía, ya está bien vendido. ¿Vale? Aquí en la parte de arriba me faltó tantito explicarles, no me cuenta, aquí está, bajo protesta de decir, bueno, esto. Aquí lo puse porque se acuerdan que habíamos visto los requisitos de qué pasa si yo pido un documento y la institución a la que le pedí el documento todavía no me lo entrega. Bueno, todo le avisamos al juez. Y entonces aquí en ofrecimiento de pruebas le pongo mi documental consistente en el registro público de la propiedad del comercio, bajo protesta de decir verdad manifiesto que en fecha 2 de febrero del 2020 hice del conocimiento sketch juzgado que ya pagué la búsqueda y que aún no me dé el resultado de la misma. Por lo cual, una vez que me sea entregada, la exhibiré a este juzgado. Si fuera el caso que no la tienen en su poder todavía. Pero acuérdense que ya le debieron de haber avisado al juzgado que ya habían pagado esta búsqueda y me le presentan una simple y copia del pago. Que él tenga conocimiento. Y que cuando llegamos al ciento de pruebas y todavía no tengo el documento, entonces pongo esto, bajo protesta, de decir, ¿verdad? Yo te avisé, juez, no digas que no, porque si ustedes no le avisan antes, no se las va a permitir, acuérdense de esas reglas. Luego nos vamos a, igual, la documental, consistente en copia certificada, la número 6, del juzgado primero de lo civil, donde se acredita mi acción de prescripción positiva. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi reconvención y con la cual acreditaré mis excepciones. ¿No? Ahí está, para que vean cómo va cambiando el argumento que voy a dar, pero siempre prueba que relaciono con, siempre lo tengo que poner. Número 7.
Estas dos últimas estas sí déjenlas hasta el final de todos sus escritos. O sea, siempre estas son las dos últimas que vamos a dejar. ¿Okay? Y me dice, y siempre las van a invocar, además, vean, presuncional legal y humana, en todo lo que beneficia al suscrito, prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito de contestación, y con lo cual pretendo acreditar que Antonio sabía que hay prescripción a mi favor respecto de tantos votos. Y lo mismo en la instrumental de actuación. La instrumental de actuaciones es todos los documentos que existen en el expediente. La instrumental es juez. Si mi contrario ofertó una prueba que yo no la había ofertado, pero me sirve, tómala a mi favor. Eso significa cuando nosotros decimos la instrumental de actuaciones. Por eso ponemos en todo lo que beneficia. A eso se refiere. Entonces ya cerramos que en estas pruebas tampoco hay un límite de pruebas, son las pruebas que ustedes quieran presentar. Pueden presentar 3, 4, 5, 20, 30 pruebas, las que sean necesarias. ¿Vale? Y cerramos mi escrito. Por lo anteriormente expuesto, usted se juez atentamente solicito se me tenga en tiempo y forma presentar las pruebas de mi parte, señalando la fecha para el desahogo de la misma. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere. Y ese sería el escrito de ofrecimiento de pruebas. Pero se dan cuenta que en todas siempre tienen que poner prueba que relaciono con y que pretendo acreditar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctora, un favor, pudiese minimizar un poquito más la pantalla para poder tomar la nota de esta última que nos está poniendo ahorita. A ver, ¿que le haga a la pantalla qué? Perdón, no la escuché. La puede minimizar un poquito más nada más para que pueda tomar datos de esta, por favor. Gracias, doctor. Ahí está. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Ahorita subo la otra para que también la tenga. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el pliego de posiciones? El pliego de posiciones es el que se va a utilizar en la prueba confesional. Y en un juicio escrito, el pliego de posiciones va por escrito y en sobre cerrado. Y para una prueba testimonial se lleva el interrogatorio. Son cosas diferentes. El interrogatorio es verbal, aunque estemos en juicio ordinario, que es proceso escrito, es verbal. El pliego de posiciones que es escrito, lo entregamos incluso unos 5 minutos antes de la audiencia y nos lo reciben en sobre cerrado, y aunque nosotros no vayamos a esa prueba, el juzgado procede a abrir el sobre y él es el que desahogará la prueba en términos de las posiciones que se presenten, que se hayan agregado ahí al escrito. Gracias. Gracias. Maestra, entonces el pliego de posiciones es en la confesional. De la testimonial se le llama interrogatorio. ¿Quién está cortando el audio? Mi pregunta era si el pliego de posiciones es nada más en la confesional y el interrogatorio es en la testimonial. Sí, así es. No son lo mismo, ¿eh? Acuérdense, la confesional es el único que lleva pliego de posiciones y el interrogatorio es para la testimonial. Así es. ¿Qué pasó, Miguel Ángel? Sí, buenas tardes, licenciado. Una duda. En los escritos iniciales donde usted manifiesta o lo manifiesta así la ley, sí, se hace el anuncio de las pruebas, en este caso las documentales, públicas y privadas. Al momento de hacer el ofrecimiento de pruebas, como en este caso estamos viendo, ¿se vuelven a nombrar otra vez todas? Aunque ya se hayan anunciado en el escrito inicial. Es que no, acuérdense, una cosa es anunciar y otra cosa es presentar. Son cosas diferentes. Es como si yo les dijera, oigan, les anuncio que les voy a presentar tal cosa. Y nunca lo presento. No hay una certeza real. Entonces, tienen que hacer anuncio de pruebas y tienen que hacer ofrecimiento de pruebas. A fuerza lo tienen que hacer. En cuestión de identificaciones,
en los escritos iniciales no se presenta algún tipo de documental propia, o sea, por decir, no sé, en este caso, si es un contrato de arrendamiento como el que nombró hace unos momentos, y se anuncia y se pronuncia números y toda la cosa esa que lleva ese tipo de contratos, o ese tipo de pruebas, aunque ya se haya hecho eso al principio, también me imagino que se debe hacer también al momento de ofrecerlas, ¿no? Digo esto porque por ahí... Y en esta parte la cuestión... Digo esto porque vi en un escrito de archivos jurídicos de la UNAM que no siempre son necesario hacer la presentación de las documentales, ya sea públicas o privadas, si ya se ofrecieron anteriormente en el escrito inicial, pero no sé, por eso era mi duda. No, claro que no, pues estamos viendo las reglas, acabamos de ver la regla y la regla dice que hay que anunciar y después hay que ofrecer. Entonces no se vaya a lo que siempre digan los escritos o algún autor, váyase a lo que diga la ley. La ley dice que se anuncia y posteriormente se ofrece la prueba. Entonces lo tiene que hacer. Aquí en esta parte del contrato, lo voy a aumentar, consistente en contrato de compraventa de fecha 1 de abril del 2001, celebrado entre Antonio en su calidad de vendedor y Fernando en su calidad de comprador, respecto de 83 metros del inmueble tal. O sea, todo lo tienen que ustedes establecer, porque insisto, una cosa es que lo anunciaron. Ustedes lo anunciaron como documento base de acción, claro. Si fuera el caso que se les olvidó ofertarlo aquí, por eso es de que acá estoy poniendo la instrumental de actuaciones, porque ya obra en el expediente. Claro, el juez y el proyectista de sentencias tienen que revisar todo lo que obra en el expediente. Pero también, si ustedes no dicen prueba que relaciono con tal cosa y con cuál pretendo acreditar, también el juzgado no les va a hacer todo el trabajo. Por eso es de que es mejor volverla a ofertar, volverla a escribir y decir qué pretende acreditar con ella, para que el juez lo sepa muy claramente. ¿Vale? Entonces, anunciar y luego ofertar. Ok, sí, gracias. Y, a ver, déjenme ver, me preguntaban, que ahorita les dije, ahorita les contesto. Me dice que, ¿cuál es la prueba circunstancial? Eso es en materia penal, hechos que en su momento son indicios, son denominados indicios, y que puede ser prueba, se le conoce como prueba indiciaria o prueba circunstancial, ¿no? Simplemente es aquella que está dirigida a probar, a acreditar alguna probabilidad de un hecho que pudo o no haber sucedido. A eso se refiere, pero es una prueba en materia penal, ¿vale? La prueba circunstancial. Déjenme ver qué otra me ponen. Ya, nada más, pensé que había más. Entonces, ahí está en esa parte. ¿Tienen alguna otra duda de este ofrecimiento de pruebas? ¿De cómo van los escritos? ¿De cómo van las reglas? ¿Alguna duda? No, maestra. ¿No? Sí, okay. yo... ¿Qué pasó? No, ¿me escuchó? Bueno, si en el escrito inicial de demanda hago mi ofrecimiento de pruebas, bueno, mi anuncio de pruebas, y posterior a eso aparece otro documento que yo puedo ofrecer como prueba, ¿se puede ofrecer o ya no? Pues sí, ¿no ya habíamos visto el tema de prueba superveniente? Ese se quedaría como prueba. Sí, a eso me refiero, pero tenía esa duda porque no me había quedado claro. Prueba superveniente. Lo puede ofrecer, ¿no? De hecho, incluso hagan de cuenta, Ustedes presentan su escrito de ofrecimiento de pruebas. Están en la etapa de desahogo de pruebas y aparece una, en ese momento de todos modos ustedes la pueden ofertar. O sea, no hay mayor problema porque sigue siendo prueba superveniente. Yo no sabía que existía y entonces, juez, ahí está, te la presento. Estamos en desahogo de pruebas, no hay ningún problema, sigo las reglas del código como prueba superveniente y ahí la aplicamos. Entonces sí, no hay mayor problema
en qué etapa la presentemos, siempre y cuando se cumpla con estas reglas que marca el Código de Procedimientos Civiles. Sí, me queda muy claro, pruebas supervenientes. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy y continuamos entonces la siguiente clase para estar viendo todavía lo que nos falta de esta etapa y enseñarles cuáles son los documentos, perdón, también en su momento los alegatos, a qué se refieren en una prueba, en un juicio ordinario civil, que es un juicio escrito. Acuérdense que esa es la parte, ¿no? Que este sí va dividiéndose por muchas etapas a comparación de un juicio de oralidad, que son diferentes. Los juicios de oralidad, todo lo que nosotros vemos aquí por separados, los compactan, todo se va uniendo, justamente porque se entiende que un juicio oral tiene que ser más rápido, a cambio de un juicio escrito, ¿no? Entonces, es ir conociendo esta parte. Entonces, bueno, dejamos hasta aquí, nos vemos la próxima semana para continuar, insisto, con el juicio ordinario civil. Que estén muy bien, tengan buena semana. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestra. Igualmente.